delicia oler napalm por la mañana! Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Hola confinados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 4 de febrero de 2024, festividad de San Andrés Corsini, en el quinto domingo del tiempo ordinario. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. Bien, el día de hoy está dedicado a San Andrés Corsini, del martirologio romano. En Fiesole, ciudad de Toscana o Italia, San Andrés Corsini, obispo de la Orden de los Carmelitas, se distinguió por su austeridad y por la asidua meditación de la Sagrada Escritura. Rigió sabiamente la iglesia que se le había encomendado, repobló los conventos vaciados por la peste, prestó auxilio a los pobres y reconcilió a los disidentes allá por los años 1300 y pico. La fecha de su canonización es en el año 1629 por el Papa Urbano VIII. Andrés, de la noble familia florentina de los Corsini, nació en 1301. Antes de nacer, su madre dijo que había visto en sueños a su hijo, en figura de un lobo que se transformó luego en cordero. Parece que en su juventud Andrés fue arrogante, ocioso, pendenciero, pero después sintió un llamamiento irresistible a la mística paz del Carmelo. Un tío trató de hacerlo volver a la casa con la promesa de un excelente matrimonio. Entonces le contestó: ¿de qué me servirán esos bienes si no tengo la paz del alma? Andrés llevaba debajo del hábito un cilicio que todavía hoy se conserva, e iba de puerta en puerta pidiendo limosna, aun en las casas en donde antes hacía fiesta con los amigos. Después de la ordenación sacerdotal, fue enviado a la Universidad de París para completar sus estudios. Regresó de París robustecido no solo culturalmente, sino también en el espíritu. Sus biógrafos narran que durante el viaje de regreso hizo algunas curaciones prodigiosas. Cuando llegó a Florencia, la ciudad estaba invadida por la epidemia de peste descrita por Boccaccio. Fue elegido superior provincial de la orden en el año 1348 y a los 2 años fue elegido obispo de Fiesole, pues el anterior había muerto de peste. Trató de rehuir el cargo porque se consideraba indigno y por eso se escondió en un yelmo lejano, pero allí fue descubierto por un niño. Andrés interpretó ese episodio como una invitación a la obediencia y aceptó el nombramiento. Dirigió la diócesis de Fiesole durante 24 años, no siempre con la mansedumbre del Cordero, porque su rigor ascético y su total entrega al misterio pastoral no siempre agradaba a los que tenían excesivo celo en el servicio del Señor. Tuvo gran caridad para con los pobres. De su obra como pacificador se beneficiaron no solo los combativos toscanos, sino también la ciudad de Bolonia,
a donde el Papa Urbano V lo envió a poner paz entre los ciudadanos que lo premiaron con la cárcel. Murió el 6 de enero de 1373, es decir, a los 72 años, y fue enterrado en la iglesia del Carmen de Florencia. San Andrés Corsini, ora pro nobis. Saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres se quejan de que las montáis poco las bicis? ¿O os quejáis vosotros de que montáis poco las bicis? Quería decir, bueno, ya no sé ni lo que quería decir. Las personas que componen esta andariega y trasegadora grupeta en esta fecha del 4 de febrero de 2024 fueron las siguientes, en total 9. José Luis Conde, José Luis González, Víctor Flecha de Prada, Enrique Cantos Bolata, Benito, Martín Álvarez, Javi Astaná López, Millán Lagunero Boletus y este humilde cronista de todos ustedes. La salida estaba prevista para las 9 de la mañana con un recorrido de unos 85 kilómetros y el recorrido propuesto que no cumplido fue el siguiente: Ajalbir, Fuente del Saz, Alalpardo, Las Castillas, Serracines, donde se produce el avituallamiento, Daganzo, Alcalá y Torrejón. Y lo cierto es que en este último apartado, después del avituallamiento, Daganzo, Alcalá y Torrejón no fue así. Fue Daganzo, Ajalbir y Torrejón. A las 9:06 salimos de la Fuente del Barrio Verde y salimos 8 personas. Nos alcanzaría José Luis González llegando a la travesía de Cobeña. El tramo de subida hasta Ajalbir se hizo llevadero, a ritmo lento, porque algunos intuían y preveían que José Luis González podría llegar por haber salido con algo de retraso. En efecto, se dio un buen calentón para enganchar con el grupo y se unió a la cola del grupo, pues ya entre Cobeña y Algete. En Algete hicimos un giro, en Algete continuamos hasta la localidad de Fuente del Saz y en Fuente del Saz hicimos un giro a la derecha para tomar la carretera de Valdeolmos y Alalpardo, donde por motivo de los semáforos quedaron cortados José Luis González y Martín Álvarez. Así, antes de iniciar la subida que nos tiene que llevar hacia el Casar, paramos para esperar a que regresaran los 2 compañeros citados, que ingresaron en el grupo pues pocos minutos después. Tras la subida nos cruzamos con 2 grupos con varios ciclistas y llegábamos al cruce que tomamos a la derecha para dirigirnos a la urbanización Las Castillas y Ribatejada. Este tramo tiene el arcén constantemente descarnado con el propósito de que los vehículos de 4 ruedas noten vibraciones por estar pisando el arcén. Sin embargo, este invento para los vehículos de 2 ruedas y en particular para las bicis, que por su baja velocidad deben ir por el arcén, mientras que las motos sí pueden ir por el carril, resulta peligroso, y esta situación se salvó merced a la pericia de los compañeros en saber llevar la bici por el poco espacio que queda en el arcén. Una vez llegados al cruce de Ribatejada,
Hacemos un giro a la derecha y nos lanzamos, aprovechando las rampas cuesta abajo, para llegar a esa localidad y pasar la travesía sin mayor problema por no verse habitantes en las aceras de la travesía. Después continuamos tras frenarnos algún repecho para llegar a buena velocidad a Serracines, donde tomamos café en el bar Niza 2. En ese momento de descansillo, José Luis Conde, José Luis González y Víctor Flecha emprenden la marcha antes que el resto de compañeros, aduciendo que deben estar pronto en casa. El resto permanecimos en la terraza y reanudamos la marcha. Llegamos a Fresno de Torote y comenzamos los repechos que nos llevan hacia Daganzo. Desde Daganzo continuamos hacia Jalbir y no hacia Alcalá, por aquello de la autovía, autopista y la polémica que se suscita cada vez que entramos por esa carretera, que es poco acogedora para las bicicletas, con bastantes incorporaciones, carriles de aceleración, de deceleración, y bueno, al final se decidió que iríamos directamente a Torrejón por Ajalbir. Tras superar el repecho del polígono de Ajalbir, nos lanzamos hacia las rotondas que nos minoran la marcha, y una vez superado la última rotonda, la del Parque Corredor, entramos en Torrejón. Creo que todos se marcharon a tomar una caña, pero yo continué por el polígono de San Fernando hasta bajar a la Fuentecilla y dirigirme nuevamente por la carretera de los Berrocales hacia la rotonda del INTA y volver a entrar por el Parque Corredor. Así hacía un rato más de bici y sumaba algún kilómetro. Al final me salieron 79 kilómetros 920 metros. La velocidad media fue de 22 kilómetros 710 metros según el GPS y de 23 kilómetros 410 metros según mi ciclocomputador con cable e imán en la rueda. La temperatura a la salida era de 3 grados a las 9 horas y la máxima prevista será de unos 16 a las 14:30. El tiempo fue de cielos despejados, la presión atmosférica de 1030 milibares, por tanto anticiclón. Y en este vídeo no habréis visualizado el recorrido en 3 dimensiones que generalmente pongo al principio, porque por problemas con la señal GPS no he podido tener datos para ello. Otro día trataremos de hacerlo mejor. Hacemos una pausa. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda el cacaíto? ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamóndirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamóndirecto.com. A partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes o socialdemócratas, deciden irse para evitar sarpullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, pasar a escuchar programas del tipo de Julio Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de La Secta, Teta 5, La 4, programas como El Rojo Vivo o Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, de Martha Flitch, Risto me jode o La petarda de Carmen Chaparro, o programas como los del hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza, o los informativos del progre e indeseable Rodrigo Blázquez. Ya saben que este programa que dirige este viejo lesbiano va dirigido a aquellos que el sistema califica como machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas.
Por tanto, antes de aullar con furia porcina sobre los comentarios y opiniones vertidos en este vídeo, le aconsejo que lo deje. ¿Que quién es ese sistema? Pues por ejemplo, Àngels Barceló, de la cadena SER, que es la autoridad que otorga a los habitantes de esta nación el carnet de demócrata o el carnet de fascista, también su compañero Javier Ruiz, el educadito, y como no, el principal, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, que es el que se queja de que la sociedad política tiene mucho insulto contra él y acto seguido, en la misma conversación, casi la misma frase, se atreve a llamar al que no piensa como él la fachosfera. Bueno, pues aquí desde la fachosfera, emitiendo para el mundo disidente. Y quiero hablar en este vídeo básicamente de dos asuntos. Uno, un libro, una biografía novelada de la vida de Francisco Franco, que cayó en mis manos hace unas semanas, escrito en los años 90 por José Luis de Vilallonga, y que es un libro totalmente prescindible y que voy a comentar algún aspecto del mismo. Y por otra parte, quiero comentar una noticia que me llama mucho la atención, porque la Fiscalía en Valencia pide 3 años de prisión para un hombre que calificó en la red social Twitter, o ahora X, que la inmigración es una invasión. 3 años de cárcel, por decir que la inmigración que se está produciendo es una invasión. Por decir eso, se le tilda de posible autor de un delito de odio contra los inmigrantes. Bueno, pues hacemos una pausa y nos metemos con estos asuntos. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Bien, pues el pasado mes de diciembre de 2023 cayó en mis manos un libro titulado El sable del caudillo y cuyo autor es José Luis de Vilallonga. Este libro se publicó a finales de los años 90, creo que fue en el año 1997 por la editorial Plaza Janés, y en aquel año 97 se publicaban varias obras biográficas sobre Francisco Franco porque creo que era el centenario de su nacimiento. El libro, lejos de ser un ensayo o un comentario, es una novela y por lo tanto la novela es ficción, basada en hechos reales, como se puede decir. José Luis de Vilallonga era un aristócrata nacido en el año 1920 y fallecido en 2007. Este señor pues debía ser de la derecha cañí, de esta que le gusta el martini y las mujeres y tal, porque fue aristócrata, sus padres eran amigos de Alfonso XIII, por lo tanto monárquico, y dado que Franco lo que impidió cuando ganó la guerra fue que retornara la monarquía, bien porque Alfonso XIII acababa de fallecer y no le gustaba el hijo de este, don Juan de Borbón, pues este monárquico, José Luis de Vilallonga, se la tenía guardada y el muy fanfarrón no se la devolvió en vida, sino que esperó a que llevase más de 20 años muerto para publicar una novela que a mi juicio es bastante ofensiva.
contra el protagonista de la historia, que es Francisco Franco, y sobre todo contra su esposa Carmen Polo. En las primeras páginas, ya para que quede bien claro cuál es el pensamiento del autor, en esa novela lo califica de fracasado, engreído, soberbio, resentido, cruel, distante, altanero. Lo llama Paquito, Franquito, Paca la culona. Lo llama marica y pichacorta. Claro, esto se escribió hace más de 25 años, cuando el insulto de marica pichacorta no era un atentado contra las personas invertidas homosexuales gays, sino que era una manera de descalificar al contrario. Comete imprecisiones, como por ejemplo en la página 35, cuando habla de que en el año 1913 Franco se pasa a los regulares para dejar de lado a un capitán de la Legión. Bueno, pues la Legión en el año 1913 no existía. La Legión se fundó por Millán Astray en el año 1920. Por lo tanto, comete también imprecisiones históricas. Más adelante califica al personaje, a Francisco Franco, de inmoral. El autor, además, más adelante sugiere que Carmencita, la hija de Francisco Franco y Carmen Polo, no es hija de Franco ni de Carmen Polo, sino que era hija de Ramón Franco y de una tonadillera que cuando nació la pequeña, Ramón Franco se la encasquetó a su hermano Francisco. Ahí queda eso. Eso, que es una chorrada como la copa de un pino, pues al estar escrito en un libro ha empezado a sentar cierto arraigo, y ya he escuchado alguna vez a gente que decía que Nenuca, que Carmencita no era hija del caudillo, sino que era una niña robada. Bueno, pues eso yo creo que se deriva de este libro de José Luis de Vilallonga. Hablaba de Franco diciendo que también le gustaba sembrar el terror y que necesitaba soldados como carne de cañón. El autor da mucha importancia a las opiniones que vertía Carmen Franco en la intimidad a su marido. Es decir, él en la novela le da un protagonismo excesivo a Carmen Polo, como que todas las decisiones que había adoptado Franco sobre sublevarse, no sublevarse, sobre realizar determinados actos importantes, eran todos a instancias y por empuje de su mujer. Habla del bombardeo de Guernica, donde se comenta en esta novela que hubo más de 2.000 muertos, según Villalonga, pero sabemos que esa cifra está engordada gracias al fenomenal estudio que hizo ya hace algunos años don Pío Moa en el libro Los mitos de la guerra civil, cuya lectura recomiendo vivamente, al igual que la lectura de este libro de El sable del caudillo de José Luis de Villalonga. No recomiendo en absoluto. Se puede vivir perfectamente sin leer este libro, porque desde luego no se aprende nada, salvo el estilo literario de un narrador que, bueno, eso puede tener su cierto interés. Califica a los militares del bando nacional como espadones salidos de la Edad Media. O sea, todo el libro es peyorativo, todo el libro es insultante, y el autor llama hombres de pocas letras a Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro sacó una oposición de notario, con lo cual eso de que era un hombre de pocas letras, pues sí, sería un hombre soso, un hombre poco capaz de llevar un gobierno, pero lo de las pocas letras pues es otro insulto barato del autor.
En las crónicas de cuando se estrenó este libro, en el año 97, se dice que la biografía del sable del caudillo de José Luis de Villalonga ha herido a los franquistas más radicales. La presentación de esta obra, publicada por la editorial Plaza y Janés, desató la polémica cuando se realizó la presentación del libro en el Hotel Palace. Gritos como «eso es absolutamente falso», «esto es una vergüenza» por parte de algunos asistentes obligaron al periodista y académico Luis María Ansón, encargado del acto de la presentación del libro, a interrumpir su discurso. El propio autor, José Luis de Villalonga, reconoció las imprecisiones históricas de su texto. Él lo reconoció. Las controversias que ha suscitado mi novela ahora son ciertas, afirmó en su breve intervención durante el acto de presentación del libro en el Hotel Palace. Esta novela biográfica trata de entrelazar la trayectoria histórica con los aspectos humanos de Francisco Franco. Recoge su experiencia desde su adolescencia hasta el año 1940. Luis María Ansón intervino durante más de una hora y pasó todo ese tiempo leyendo párrafos del libro, a lo que algún invitado espetó: «Esto no es una presentación, nos está leyendo el libro entero». El párrafo más polémico fue el que narra cómo Franco muestra su alegría cuando el ejército republicano mata a José Antonio Primo de Rivera. Vilallonga pone en boca de Franco la siguiente frase en la novela: «Por fin han hecho algo bien». Un asistente alzó la mano entre los 200 asistentes y gritó: «Eso es falso». Y es cierto, porque al menos hubo 3 intentos de liberación de José Antonio de la prisión de Alicante, todos ellos aceptados por Franco. Que es otra falsedad, porque todos los varios intentos que hubo de liberar a José Antonio Primo de Rivera los cuenta muy bien el autor, el historiador Francisco Torres, en su libro El último José Antonio, donde hay un intento por parte de los alemanes, otro intento por parte de los falangistas y un tercer intento que no recuerdo ahora bien, todos ellos con el beneplácito de Franco, incluso con dinero por medio para poder sobornar a los carceleros que estaban en la prisión de Alicante custodiando la cárcel donde se alojaba José Antonio Primo de Rivera. Pero bueno, sin embargo, el autor Vilallonga, que era un miserable, pues dice que Franco se alegró de que fusilaran a José Antonio, como si José Antonio le hubiese podido hacer sombra en ese posterior gobierno de liberación que surgió tras la revolución tras el alzamiento del 18 de julio. Seguramente, y esto ya es elucubrar con la historia, seguramente José Antonio ni ningún falangista hubiese podido hacer sombra a un gobierno militar, a un gobierno surgido de un alzamiento militar, y que es verdad que el apoyo falangista y el apoyo carlista fue importante, pero que en lo que se dice mandar, no iban a mandar nada más que militares. El sable del caudillo no está escrito por un historiador, sino por un narrador, afirmó Luis María Ansón. Los historiadores se ceben con este texto es equivocarse, porque el autor no pretendía convertir la obra en un reflejo histórico, sino que se ha tomado sus licencias, señaló Luis María Ansón. Desde luego se tomó todas las licencias. Cualquiera que coja este libro y se lo lea se indigna, porque lo que trata de leer es una historia biográfica desde algún punto de vista, pero lo que no se puede tolerar son invenciones, mentiras y falsedades, que es lo que es este libro. Bueno, pues por último, únicamente añadir que la novela está narrada por el sable del general, es decir, cuando el cadete Franco llega a la Academia de Toledo, al Alcázar, uno de los días sale y en una tienda de espadas y sables compra un sable de tamaño corto, porque Franco no era muy alto, que le costó 35 pesetas. Y ese sable es el que escucha y narra toda la historia de Franco, desde que entra en la Academia de Infantería de Toledo hasta que finaliza la guerra. Ya por los años 40 deja de narrar, porque dicen que una vez que termina
la guerra. El 1 de abril del 39, el sable del general es metido en un baúl con uniformes de África y se traslada a una habitación del Palacio del Pardo, donde ya ese sable ya no escucha conversaciones de ningún tipo porque está en un trastero, en un desván, y no vuelve a escuchar voces hasta ya bien entrados los años 70, cuando Franco está enfermo, viejo y cercano a su muerte. Bueno, es un libro, ya digo, poco recomendable, pero tampoco voy a decir que no lo leáis. Si alguno quiere leerlo, pues seguramente en las bibliotecas está. Yo ya lo he devuelto a su legítimo dueño y que lo guarde con mucho disfrute en su colección de libros. Desde luego, no es un libro para aprender cosas históricas de ese periodo del siglo XX. Vamos a hacer una pausa y cambiamos de tema. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos varón dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente varón dandy. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Bien, pues ahora toca hablar de que la Fiscalía en Valencia pide 3 años de prisión para un hombre que calificó en Twitter, ahora X, la inmigración, la calificó como una invasión. 3 años de cárcel. La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia solicita la pena de 3 años de prisión para un hombre que presuntamente calificó la inmigración como una invasión y atribuyó delitos falsos contra mujeres europeas. La integración no existe, mantenía en sus redes sociales. El acusado expresó que los inmigrantes sustituyen a los europeos y ello supondría una decadencia irreversible. Un hombre se enfrenta a una pena de 3 años de cárcel por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, y la Fiscalía Provincial de Valencia solicita esta condena. En su escrito provisional de calificación, al que tuvo acceso la agencia de noticias Europa Press, la sección de delitos de odio del Ministerio Público apunta que, presuntamente, calificó la inmigración como una invasión, y lo hizo en la red social X, antes Twitter. Ahora, de ese castigo privativo de libertad, además, se solicita el pago de una multa de 3.600 euros, así como la inhabilitación durante 6 años para ejercer cualquier profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre. Es decir, este señor, además de que se le va a acusar de delito de odio, de que se le van a clavar 3.600 euros, además no va a poder ni siquiera entrenar un equipo de baloncesto, por ejemplo. Resulta que entre los meses de febrero y septiembre del año 2022, el tuitero publicó en sus redes sociales, también en Facebook, diversos mensajes. En algunos incluso atribuía falsamente a inmigrantes delitos contra las mujeres europeas, al igual que otros delitos violentos. Por otro lado, despreciaba las políticas de inmigración. El acusado utilizó en sus publicaciones expresiones ofensivas y humillantes
hacia el colectivo para propagar el desprecio, la hostilidad y la animadversión al mismo. Entre sus tweets que transmitían este mensaje se encontraba alguno como el del día 22 de febrero de 2022, que decía en valenciano, en idioma valenciano: la integración no existe, lo que se llama integración es la coexistencia temporalmente pacífica en un determinado territorio de comunidades de origen diferente. Por tanto, pertenecen al paradigma histórico cultural diferente que tiende al conflicto entre ellas. En otro mensaje seguía en la misma línea. Dijimos que íbamos hacia un conflicto etnorracial en Europa y aquí lo tenemos. Decimos que la única forma de salvar Europa será ganar este conflicto. Para eso nos preparamos. Bueno, pues estas son los mensajes que la Fiscalía entiende que son delito de odio. Perdón. Estos son los hechos narrados en medios de comunicación de masas. Y yo pregunto, ¿es esto delito? ¿Es decir, la verdad un delito? Yo hasta ahora había oído que las verdades ofenden, pero nunca que la verdad es delito. Creo que yo también corro peligro de cárcel y multa por cuanto es en este mismo canal he afirmado cosas similares. Os he hablado de que las fronteras de una nación son sagradas y que traspasarlas bien por tierra, como pasa en Ceuta y Melilla, bien por mar, como pasa en Canarias, Andalucía y Baleares, o bien por aire, como pasa en el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo. Eso es una invasión. Se trata de un ejército sin uniforme, se trata de un cúmulo de hombres, varones, en edad militar, que llegan sin pareja, dispuestos a lo que sea. Se trata de una invasión donde a ese ejército sin uniforme, además, los alojamos bien en hoteles de 4 estrellas o bien en los propios cuarteles en los que han convivido decenas y cientos de soldados cuando se hacía el servicio militar en camaretas, como está pasando, por ejemplo, en Alcalá de Henares, en el acuartelamiento, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese acuartelamiento, si Primo de Rivera, creo recordar, que además, separados por un tabique, pues tienen un arsenal de armas del propio ejército. Se trata igualmente de un intento de sustitución étnica que ya diseñó en su momento Richard Coudenhove-Kalergi, que fue un político y geopolítico austríaco que en el año 1923 publicó un manifiesto titulado Paneuropa, que supone la fundación de la Unión Internacional Paneuropea y con ella el movimiento paneuropea. Os recomiendo que vosotros mismos tratéis de leer algo en internet sobre qué es el plan Kalergi de sustitución étnica y cultural de Europa. Ese ejército sin uniforme va tomando posiciones a la espera de un general. Buscad y leed también el libro titulado El desembarco o el campamento de los inocentes, novela que pseudoperiodistas como Antonio Maestre, un rojo que dice a sus oyentes y lectores que este libro es obligado para cualquier ultraderechista que se precie. Decidme si no es verdad que en algunas ciudades de Europa, en algunos barrios de Londres, en algunos barrios de París, existen zonas llamadas no-go. Inseguridad, intimidación religiosa, robos, agresiones, crimen organizado, son algunos de los ingredientes que caracterizan a las no-go zone, el eufemismo posmoderno de lo que eran antes los guetos y que no son una novedad en Europa, pero sí un tema tabú, silenciado por medios de comunicación y por dirigentes políticos que niegan la existencia de un problema que existe en las grandes ciudades europeas. Solamente me gustaría recordar a aquellos que son tan aficionados al fútbol y al Real Madrid, aquella final de hace muy pocos años en el estadio de Saint-Denis, una final de Copa Europa o de Liga Europea,
en ese estadio de la capital de Francia, donde creo recordar, y los medios de comunicación no han querido hacerse eco, salvo en honrosas excepciones, que a los aficionados de ambos equipos contendientes, el otro no me acuerdo quién era, pero uno de ellos era el Real Madrid, según salían del estadio les iban robando, pero en bandadas de hombres de aspecto poco europeo, les iban robando móviles, carteras, joyas, relojes, de todo. De eso ya digo, pocos se hicieron eco, y he tenido conocimiento a través de algún medio de comunicación, y al conocer eso he preguntado a algún amigo de estos que son muy madridistas y que van a estos eventos a ver si era verdad, y efectivamente me confirmaron no solamente que era verdad, sino que a él también le hicieron una tentativa de robo. Por todo lo dicho anteriormente, y por muchas más cosas que me callo ahora, y no lo digo, no me callo por miedo a las autoridades y por esa multa de 3.600 euros o por esos 3 años de cárcel que puedan pedir, sino porque no tengo demasiado tiempo en este vídeo para desarrollar la idea. Creo que estoy diciendo la verdad y que decir la verdad nunca puede ser delito. Ahora bien, este régimen redireccionado por Zapatero con su 11M, no corregido por el andariego Rajoy y ahora ratificado por Pedro Sánchez, nos hace ver que la verdad no existe. Zapatero dijo que no es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verdaderos. Un comentario y una frase auténticamente satánica. Ahora, con Pedro Sánchez, tampoco hay verdad. Verdad es lo que a él mismo le viene bien, y que le venga bien en un momento determinado, no siempre. Por ejemplo, hacía 3 años consideraba que la amnistía que solicitaban los políticos catalanes rebeldes y sediciosos era inconstitucional, y así lo cacareaban sus gallinejas como la catedrática de Derecho Constitucional Carmen Calvo y la ministra de Hacienda Marisú Montero. También lo cacareaban la ministra Marlaska y demás comparsa. En aquel tiempo así pensaba Pedro Sánchez, que esa amnistía que se proponía era de todo grado inconstitucional. Han pasado 2 años, 3 años, y necesitando apoyo en el Parlamento español de los antiespañoles, ahora sí es constitucional esa misma amnistía. Ya digo, si no hay verdad, no hay mentira. Es difícil aprender a distinguir el bien del mal. Solo si se tiene una fe religiosa en Jesucristo, conforme a la doctrina marcada por la Santa Madre Iglesia, se puede tener la certeza de qué y quién es la verdad, el camino y la vida. La Fiscalía pide 3 años de prisión por una opinión basada en la verdad, y no se le cae la cara de vergüenza. ¿De quién depende la Fiscalía?, dijo Sánchez. Pues eso, caguémonos en la Fiscalía y en Pedro Sánchez. Coges tu bici, de día o de noche, haga frío o calor, y aún así pedaleas, pedaleas, pedaleas. ¿Por qué no te esfuerzas igual con tu seguridad? Cuando circules por la noche, utiliza siempre luz delantera y reflectante detrás. Hacerte ver es la mejor forma de protegerte y no arriesgar tu vida. Porque eres consciente de tu fragilidad como ciclista, pon de tu parte para que te vean los demás. En bicicleta y por la noche, hazte ver y mejora tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bien, pues no hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido en bici con mis compañeros y amigos. Os recomiendo que hagáis como contestó John Rambo a la pregunta del coronel Truman,
¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó, viviré día a día. Pues eso, vivan día a día. No se crean todo lo que escuchen por ahí en los medios de comunicación, porque es muy posible que sea mentira, a pesar de que ya no hay diferencia entre verdad y mentira. No olviden vitaminarse, mineralizarse, comer muchos insectos y gusanos. Los chuletones son para los que nos gobiernan. Los demás tenemos que comer esa asquerosidad. Ponga la lavadora a las 2 de la mañana por aquello de que la luz es más barata. Planchen a las 3 de la mañana por aquello de que la luz también es más barata. Sean resilientes, inclusivos, paritarios, sostenibles, veganos, verdes, eco-friendly, gay-friendly, alineados con la Agenda 2030-2050 y poco más. Ya saben que me despido como siempre con el Viva Rusia, porque parece que es el país más serio de Europa, junto con Hungría, y que a pesar de ello esta semana se decía por parte de algunos medios de comunicación que Rusia había apoyado a Puigdemont. No creo que lo haga por un odio a España, sino porque busca desestabilizar de alguna manera Europa. Ya saben, pueden seguirme en las siguientes redes sociales: El Cuaderno de Óscar Barbado, YouTube, Dailymotion, WhatsApp, Facebook, VK. Y por último, decirles viva Cristo Rey y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El que les habló, Óscar Barbado, se despide de todos ustedes. Y si alguno se sintió ofendido por los comentarios vertidos en este vídeo, pues le ofrezco las más hipócritas de mis disculpas. Solamente traté de defender a aquellos que se lo merecían. Hasta luego. Vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.